Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. ¿El home office llegó para quedarse? A más de 2 años de desatarse esta pandemia que nos muestra nuevas caras a su paso, el método de trabajar desde casa se ha vuelto de emergente a cotidiano, de accesorio a imprescindible. Muchas son las empresas y los profesionales que utilizan el home office como parte esencial de su tarea diaria, ya sea por cuestiones de origen sanitaria o por facilitar los trabajos a la distancia, con la celeridad que exigen los tiempos actuales. ¿Existen también desventajas en el uso de este sistema? ¿Cuáles son los trabajos que seguirán haciéndose a la distancia? Estas interrogantes y otras que se suscitan a diario sobre este tema las analizará en nuestro estudio un experto en la materia. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. El tema de hoy no es la excepción, es el tema del home office, es decir, a partir de esta pandemia que parece no tener fin hace ya 2 años, las empresas se acostumbraron a esto o se tuvieron que adaptar, mejor dicho, el mercado los obligó a que se adaptasen a este sistema. Pero bueno, como siempre, yo no soy experto en el tema, pero siempre traigo un experto que les platique a ustedes cómo está este asunto del home office. Y en esta oportunidad invité a mi colega, además colega y amigo, Jesús P. Moreno. Muchísimas gracias por haber venido, licenciado. Gracias por tenerte aquí. El placer es todo mío, compartir con ustedes, sabe que siempre lo admiro. Y muchas gracias. Encantado de estar aquí platicando de este tema muy recurrente, ¿no? Momento, ¿no? Ya es un tema que ya viene desde un asunto recurrente desde hace 2 años a la fecha. Así es. ¿Cómo empezó esta modalidad, Jesús? Para que le expliques al público a través mío, ¿y cuál fue su tendencia de crecimiento de esta modalidad? Pues, fíjate que en el tema de home office, es un concepto que no es nuevo, no es un concepto que se acabe de inventar ahorita. De hecho, desde los 70s, investigando un poquito, encontré que desde los 70s del siglo pasado, gente en la NASA ya platicaban del tema del teletrabajo, como ellos lo llamaban. Claro. Sin embargo, por el tema de que la computación, internet no estaba masificado, solo se manejó en ciertos momentos en el gobierno. En los 90s, con la ya masificación de internet, algunas empresas, principalmente de tecnología, como IBM, entre otras, empezaron a hacer eso con algunos de sus trabajadores, más como un tema de proyectos estratégicos, pero fueron así haciéndolo. La década pasada, con toda la masificación ya de las redes sociales, algunas empresas lo hacían, sobre todo empresas de tecnología, siempre obviamente por ser su medio, lo han venido manejando, pero eran como casos excepcionales. Gente que contrataban en otras partes del mundo, también la globalización vino poco a poco a ayudar a esto. Claro. Gente, por ejemplo, que contrataban en la India para una empresa en Suiza y pues bueno, trabajaban desde las casas o lugares así. La distancia un poco obligó a eso. Exacto. La distancia La globalización vino a ayudar a este tema del home office. Sin embargo, eran como proyectos muy específicos y era un tema mínimo, ¿no? Como tal. Pues ahora con la pandemia, definitivo, una de las cosas que vino a cambiarnos, una de las cosas fue este salto digital que se da en muchas partes del mundo, México sin duda. Y uno de esos temas del salto digital es, en el caso de las empresas, el home office, ¿no? Nos mandan a todos a las casas y pues muchas empresas tuvimos que adaptarnos, no solamente al irnos a las casas, sino a cómo tu modelo de negocio lo hacías desde las casas, ¿no? Claro, Y desde empresas de consumo hasta pues empresas de servicios profesionales tuvieron que adaptarse a esta modalidad que de la noche a la mañana, se dice por ahí, hay unos datos de la MIPSI, la Asociación Mexicana de Empresas de Internet,
que en 3 meses del 2020, de marzo a junio, dimos un salto en México digital que nos hubiera llevado de 4 a 5 años. Wow. O sea, años antes, por ejemplo, herramientas de videoconferencia, solo muy poca gente las conocía. Casi la gente que trabaja en sistemas las usaba. Y de repente nos dicen, váyanse a las casas, niños, trabajadores, y desde ahí trabajen, desde ahí estudien. Entonces nos llevó a eso, ¿no? Forzado por las circunstancias. Totalmente. El comercio electrónico dio un salto enorme en ese primer año 2020. Aumentó en los primeros 4 meses 200% las ventas por internet. O sea, en México. O sea, fueron estos saltos, ¿no? Y entre ellos, sin duda, otro más fue el home office. Las empresas, la mayoría, tuvimos que irnos a esta modalidad. Claro, cuando uno dice home office, dice también estudio en la casa, también otro tipo de comunicación, no solamente trabajo. Ya eso obligó a que todo se haga en tu casa, forzado por esta circunstancia adversa que fue o que es, porque desgraciadamente no podemos decir que se acabó esto. Ahora, desde tu punto de vista, ¿la productividad se vio mermada o se pudo superar después de algunos meses que la productividad sea del mismo rango que estando en la oficina? Creo que, como usted bien dice, ya llevamos 2 años de pandemia y todavía nos falta un buen rato más. Sí, claro. Todavía los especialistas no nos pueden decir cuánto, pero todavía nos falta un rato más. Por aquello de las mutaciones. Exacto, ¿no? Entonces digamos que el 2020 fue el shock, inicio, del año pasado fue como el ascenso y todavía no sabemos si ya estamos en la curva de bajada. Claro. Sin embargo, creo que en este tema, home office es un reto para las empresas. Por un lado, para aquellas empresas que no es natural, que no pueden trabajar bien desde el home office. Claro. Hay mucha gente que a mí me dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo trabajar así. Claro. Hay agentes de ventas, por ejemplo, que me dicen, ¿sabes qué? Es que para mí es ir a tocar la puerta, ir a hablar con los clientes, ¿no? El face to face con el cliente. Exacto, ¿no? Claro. Como hay otras empresas que, bueno, como el caso mío, el caso de nosotros, la agencia, pues que además que somos digitales, claro, totalmente nos pudimos amoldar en el inicio. Hoy en día, creo que a 2 años, el primer año sí fue como el shock de cómo nos vamos al home office. Yo recuerdo, maestro, que el día que decidimos, o sea, que escuchamos que tenemos que irnos, la verdad es que para mí fue un día muy agrio, que fue, o sea, porque todos tuvieron que empezar a llevarse las computadoras. Sí, fue terrible. Y fue como la incertidumbre, ¿no? No sé si a usted le tocó, pero sí, yo lo viví también. Sí, y creo que no lo platicamos. Un tema, te queda un vacío terrible, sí. Claro. El año pasado, pues bueno, fue sobrevivir, fue irnos adaptando. Pero creo que este año ya estamos en otro escenario, que si bien seguimos en pandemia, ya hay vacunas, ya hay hasta refuerzo de vacunas, van a seguir llegando las olas, las oleadas, como la de ahorita de enero de Omicron, pero yo lo que he escuchado de muchos expertos es que dicen que ya tenemos que aprender a vivir con esto porque va a durar todavía unos años más y tenemos que aprender. Entonces yo creo que las empresas han venido descubriendo a cuáles sí les funciona bien y cuáles no pueden seguir, pudieron aguantar en el inicio, pero ya no pueden seguir así, y no tanto por falta de respeto a la condición humana, sino porque la misma dinámica comercial ya no te permite cerrar la tienda, ya no te permite que todo lo manejes a distancia. Como también, por otro lado, y como ustedes saben, en toda crisis hay oportunidades también. Se ha venido a mucha gente lo que sucedió cuando se fueron a las casas, incluso a mucha gente que la tuvieron que despedir. Mucha gente lo que hizo fue irse al comercio electrónico informal, yo le llamo, irse al famoso Facebook Marketplace y empezar a vender cosas. Por ahí a las mujeres, los hombres que empezaron a vender cosas en internet, en Facebook, empezaron a decir, te vendo tal producto, te lo entrego en tal centro comercial. Entonces también vino a crecer, por eso vino a crecer mucho el comercio electrónico, tanto de las empresas formales como de mucha gente que hizo, pues literalmente, mercaditos digitales como tal, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahorita 2 años es una época de retos, donde yo creo que muchas empresas sí pasaron la prueba de home office, muchas no, pero ahorita creo que ya es más bien quienes puedan seguirse adaptando, a seguir por ahí les funcione,
y empresas que la verdad es que no les funciona así y que necesitan regresar a esta dinámica normal, con cuidados, pero necesita regresar, ¿no? Entonces yo creo que ahorita había una gente hace muchos años que decía que no, es que todos debemos de estar en home office, o incluso el primer año de la pandemia, Sí. ¿no? De que no, todos vamos a seguir en home office. La verdad es que no podemos seguir así. Claro. Ya no podemos seguir así, ¿no? Entonces ahorita el camino es qué empresas sí seguirán. Incluso hay otras empresas que han hecho un modelo híbrido. Ahorita el año pasado, que empezaron a hacer eso de unos días vienen unos, otros vienen otros, unos sí, los que no tienen ciertas enfermedades de riesgo no vienen. Yo siento que ese es el camino ahorita para los que sí, para continuar los siguientes años. Yo creo que es todo un ejercicio, ¿no? Porque como es tan novedoso todavía, lo Sí. que hablas, por ejemplo, de este sistema híbrido, pues para las empresas es todo un ejercicio novedoso. Es decir, ¿cómo hacías antes para dividir el personal, que unos trabaje desde Sí. la casa? Eso no existía. Entonces yo me imagino que será una cuestión de praxis, de estar implementándolo y ver cómo rinde esto con el tiempo. Ahora, en cuestiones mundiales, ¿hay alguna cifra? Yo sé que tú eres amante del research y de la investigación permanente y de las estadísticas. En México, ¿en qué lugar nos podemos situar en esto del home office? ¿Nos hemos adaptado? ¿Nos falta mucho? ¿Estamos a nivel de los países desarrollados? Pues de hecho, déjame comentarle que en temas de adopción de Internet, no somos un país rezagado, somos uno de los principales países de América Latina y también del top 10 del mundo. Es decir, somos un país con gran acceso a Internet, más del 70% de la población tiene acceso a Internet hoy en día. Somos el quinto país con más gente activa en las redes sociales como tal. Entonces somos un país que, al menos en Internet, no estamos rezagados. Y eso mismo ayudó a que en esta adopción, este cambio brusco al home office, la adaptación fuera mejor que otros países de América Latina. Se dice que más del 60% de las empresas formales tuvieron que irse, si no al 100, por lo menos al 50% de actividades a home office. Entonces, de acuerdo a datos de la MAP, entonces eso significa que sí hubo una gran cantidad de empresas que se fueron al home office en el primer año de la pandemia. Conforme ha venido sucediendo el 2021, desde que empezaron a fluir las vacunas, ya las empresas han venido regresando, ya bien o esquemas híbridos, como los platicábamos, o a un esquema ya del 100% regresar a los centros de trabajo. Es interesante porque, bueno, es como todo, insisto, como todo lo nuevo, va a tener que un periodo de readaptación, porque muchas empresas, como tú dices, ya están regresando a la normalidad, digamos, para hablar de normalidad antes del COVID, porque no sé qué es normal ahora y qué no es pre-COVID, normal. así es. Pre-COVID. Entonces, de alguna manera, pero sí me sitúas que México está entre los países que adelantados en ese sentido, no es un país rezagado, digamos. Sí, digamos que no está como punta de lanza, pero sí ha sido un país en América Latina que después de Argentina, Chile y Brasil se adaptó bien a la dinámica comercial, dinámica en general de irse a las casas y desde ahí trabajar, desde ahí estudiar. Incluso estaba leyendo datos de la SEP que incluso en el tema de estudio nos fue mal comparado con la adopción laboral y dinámica comercial que se estableció de esa forma. Si te parece, me estás llamando un corte. Vamos a un corte y al regreso podemos hablar de las desventajas que produjo también el home office, que no es todo miel sobre hojuelas. Exacto. Con gusto. En un minuto seguimos. No se me vaya, por favor, que está interesantísimo esto con el experto de hoy, y enseguida regreso. Regresamos. Continuar con nosotros en este interesantísimo programa hablando del home office, esta
casi obligada forma de trabajar desde hace un par de años. Y aquí traemos a Jesús P. Moreno, que nos está dando un poco de luz a todas las dudas que se nos presentaron en este tema. De nuevo, gracias, Jesús, por estar con nosotros. Encantado. Y la pregunta sería entonces, hablamos de las partes benéficas, porque al final, entre adaptación y no, pues hubo parte benéfica en el home office. ¿Cuál es la parte no tan benéfica, digamos, del home office? ¿O cuáles son los problemas que pudo haber traído? Sé que lo voy a comentar en forma cronológica. Ok. Al principio, cuando fue en marzo del año 2020, que nos mandaron a las casas, para muchas empresas no estaban preparadas, muchas empresas no tenían hasta laptops de cómo mandar a la gente, se tuvieron que llevar las computadoras completas. Por un lado, pues representó un reto para las empresas. Por otro lado, muy importante, no tenían una organización que les permitiera trabajar a distancia. Claro. Muchísima gente me tocó saber es que estoy ansioso porque el jefe, el gerente, porque pues no sé si están trabajando, cómo los voy a checar. Claro. No estaban preparados con sistemas, con software que les permitiera manejar las cosas a distancia, que colaboraran a distancia. Desde hace mucho tiempo hay los famosos administradores de proyectos, pero la realidad es que en México todavía falta mucho en ese tema de sistemas. Entonces, creo que eso fue la primera gran desventaja, que las empresas totalmente las agarró de sorpresa y eso, pues bueno, hizo que las empresas tuvieran muchos problemas al inicio, el primer año, de esa organización, de ese seguimiento con el equipo. Segundo problema fue también, bueno, el personal, que mucho personal, pues era un sueño que tenían, que mucha gente bromeaba de, ay, me encantaría un día despertar y trabajar desde mi casa, y lo veían románticamente, ¿no? Claro, claro. Pero también para la gente, aunque no tuviera la idea de abusar de estar en su casa, vino para muchos ser un problema de organización, de frustración, de cómo estar en su casa y trabajar y no poder salir de ahí. ¿Provocó ansiedad o provocó? Sí, en el lenguaje de comunicación digital hoy en día, los memes, había muchos que salían de que la hora laboral, estoy en el escritorio, de hora de descanso, me muevo 3 pasos y estoy en el sillón, ¿no? Claro, claro. Porque a muchos nos pasó eso, Claro. ¿no? Entonces, pero para mucha gente, especialmente yo le puedo decir que, tomando la experiencia de mi equipo, aquellos que eran papás, mamás, y especialmente de niños chicos, se los vieron muy, muy duras, porque también los niños se quedaban en casa, Claro. y pues los papás tenían que trabajar desde casa, y pues los niños enfadados, sucedían muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, incluso en aspectos negativos, es un hecho que desde ese primer año se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar en el país, aunado a que mucha población vive en casas muy chicas. Te interrumpo con un dato que, perdón por esto, pero yo tuve acá un programa con un par de psicólogos que me explicaban precisamente eso, que el estar encerrado en la casa fue absolutamente desfavorable porque al final, a la larga, a los 3, 4, al principio, como tú dices, la idea romántica y la fiesta, ¿no? Pero luego esa fiesta se transformó en un problema porque estaba todo el día metido el hombre en la casa o la esposa, ¿no? Claro, entonces sucedió eso también en ese intermedio, ¿no? De problemas, que empezaron los problemas sociales, familiares, de violencia. Y ahora, a 2 años, que vamos a cumplir 2 años de esto, sigue habiendo muchos casos de gente que se han incrementado sus problemas psicológicos, gente que especialmente padecía de ansiedad, de claustrofobia, han venido incrementándose esos problemas. Claro. Yo le puedo comentar, por ejemplo, que nosotros en mi empresa estamos justamente por volver ahora en marzo, justamente cuando cumplamos 2 años. Claro. Queríamos regresar en enero, se vino la ola de Omicron, Sí. tuvimos que volver a esperarnos, pero ¿por qué lo tomamos? Trabajamos muy bien desde las casas, muy bien. Claro, el tipo de trabajo nuestro se Exacto, presta. se presta, Claro. tenemos los sistemas, la gente está comprometida, incluso le puedo Claro. decir, pero hemos notado en muchos casos de nuestro equipo que la gente tiene problemas ya de ansiedad, uno de los más comunes, entonces definitivo sí. Además internamente no fluye igual, o sea,
Las reuniones por videoconferencia sí pues, son una solución, pero es siempre mejor el tema cálido, ¿no? El tema de la convivencia, del comentar ideas. Entonces, definitivo dijimos, no, ya no podemos seguir así por salud, salud laboral, salud mental, seguir, ¿no? Entonces, sí, el home office tiene algunas ventajas para ciertas personas, para ciertas empresas todavía, pero creo yo que la gente, como le dijeron los psicólogos, la gente necesitamos salir, necesitamos recrearnos, convivir con otra gente, ¿no? Salir de la rutina que provoca ese encierro. Ahora, Jesús, la relación con el cliente, ¿en qué cambió? En el caso tuyo, ¿en qué cambió con el home office? ¿Se unió más al cliente o fue complicado también igual que con el personal? Fíjese que afortunadamente, y sí me puedo considerar como entre las empresas afortunadas, nos entendimos bien con los clientes. Los primeros meses tuvimos que, más que del tema de home office, tuvimos que contener la crisis que era, pues que el 50% de nuestros clientes nos dijeron ponte en pausa, porque a ellos los pusieron en pausa también. Sí, claro. Un cliente que tenía más de 40 sucursales, le cerraron todas. Wow. Claro. Fue mucha crisis, ¿no? Esos meses de terror que yo les llamo los primeros 3 meses. Sí. Entonces nosotros tuvimos que empezar a comunicarnos con ellos. Nosotros antes normalmente nuestra dinámica es una reunión mensual, pues ahora tuvimos que hacer reuniones semanales, yo llamadas al cliente semanal, no tanto por el tema distancia, sino por el tema de la crisis, ¿no? De la crisis que se nos vino. Entonces lo que ahí yo vi es que teníamos que tener comunicación para echarnos ánimos mutuamente y para ver qué íbamos a hacer, ¿no? O sea, porque obviamente si a ellos les iba mal, pues a mí me iba a ir peor. Entonces tuvimos que hacer eso. Ya después, conforme se fue tranquilizando y normalizando las cosas, seguimos con esta dinámica de comunicación, de más comunicación. Ya no esperamos a las juntas mensuales, tener juntas quincenales mínimo pues estar viendo cómo irnos adaptando a esta nueva normalidad, cómo sus mercados, sus clientes a su vez se iban adaptando. Para muchos clientes nosotros afortunadamente les fue bien con el tema digital, sobre todo empresas que tienen que ver con artículos de lujo, les fue mejor. Bien. Entonces, y otros también pues, les fue menor, les fue peor, como tal. Pero tuvimos que hacer mucho el tema de comunicación. El tema de home office es algo que también ellos entendieron, sobre todo el primer año y este segundo año de 2021, porque pues era también como este tema de pues hay que cuidarnos todos, ¿no? Ni yo me expongo, ni yo te expongo a ti, ¿no? Exacto. No sé, yo creo que 1 o 2 clientes nos habrán dicho sí necesito una junta física, pero todos los demás fue el entendido de pues hay que cuidarnos y hay que seguir con las juntas virtuales, ¿no? Hasta la fecha ahorita la gran mayoría de mis clientes lo seguimos haciendo por videoconferencia. Es un plus cuando nos reunimos y no me lo han pedido que nos regresemos, ¿no? Yo creo que ahora que ya regresamos a la oficina, pues yo creo que ya se va a prestar un poquito más, ¿no? Que lo queremos, porque la verdad es que volvemos al mismo, o sea, esa calidez de estar reunidos, de compartir ideas en directo, la videoconferencia, no sé por qué, pero no, a mí no me da igual, no me da ese mismo sabor. Es verdad, un cliente mío me decía hace poco, ya que se acabe esto porque extraño tu café, porque venía a la agencia mía y lo esperábamos con café fresco y claro. Dice, ya extraño tu café, dice, por lo menos me quiero salir de este encierro. Al principio estaba feliz y ahora ya como que ellos también quieren. Es que la gente queremos salir. Claro. Desde el año pasado, el verano fue una prueba de que la gente ya quería salir. Bueno, nosotros tenemos muchos también clientes de turismo y lo veíamos, cómo la gente quería salir. Claro. ¿No? Y es por lo mismo que ya... Para terminar, porque nos queda poco tiempo, contigo puedo pasarme una hora hablando, pero ¿cómo ves el futuro del home office? ¿Más híbrido? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en lo que nos queda de este año y el siguiente va a seguir manejándose el tema híbrido. Creo que las empresas que necesitan volver van a tener que, pues bueno, seguir con estos protocolos de atención con el público, con sus empleados y regresar. Yo creo que cada vez más va a regresar la gente a trabajar normal. Va a seguir dándose el tema híbrido. Como yo creo que ya menos empresas van a seguir trabajando en home office por el mismo desgaste del modelo.
También es cierto que esto descubrió áreas de oportunidad para decir, bueno, hay ciertos puestos, Claro. ciertas personas que pueden trabajar sí a distancia, ¿no? Pero sin duda yo creo que en los próximos par de años vamos a regresar a la normalidad pre-COVID, de alguna manera. Jesús, muchísimas gracias, se aprende mucho Gracias. contigo. Te voy a regalar un libro, porque acá regalamos libros para que se entretengan nuestros Híjole, invitados. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, creo que todos aprendimos algo y queda la puerta abierta para consultarte, más que nada Encantado. en esta charla. Encantado, Gracias, Jesús, maestro. muy amable. ¿eh? Y a usted, gracias por su atención. Hemos aprendido mucho con otro experto que nos visitó hoy, en este caso con el home office. Hasta la próxima semana. Buenas noches.